Si estamos comprendiendo. Ahora vamos, como dicen por ahí, atando los hilitos, los cabos. Entendamos, en Mateo capítulo 28, 19 decía: id por todo el mundo y bautizando en el nombre. Habla de un nombre y luego dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podríamos decir, bueno, ¿cuál es la fórmula correcta? ¿Lo que dice Mateo 28, 19 o lo que dice Hechos 2, 38? Bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la fórmula correcta? Yo le muestro esta escritura porque para mí es una base muy especial de darle a entender algo muy importante. ¿Por qué en el antiguo tiempo no se había dado a conocer el nombre del Señor? Porque todavía no era el tiempo de que se manifestara Dios en la persona de Jesús, Dios en un cuerpo humano, Dios en carne. Ahora, si miramos que cuando se manifestó se le puso por nombre Jesús, es porque ahí estaba el cumplimiento de la profecía. Entonces yo veo el Antiguo Testamento como que se da la semilla, como que, le voy a poner un ejemplo. Cuando una profecía se da, la profecía muchas veces no se cumple así literalmente como se da, porque la profecía muchas veces está como en gestación. La profecía es como una semilla, como cuando una mujer queda embarazada, que se siembra en ella una semilla. Y se siembra una semilla, quedó ya embarazada, quedó una semilla sembrada en ella, pero es una semilla microscópica lo que se sembró en ella. Pero en 9 meses va formándose una criatura. Va en ese tiempo, en el cumplimiento del tiempo, se va formando una criatura. Cuando pasan los 9 meses, da a luz la mujer y ya no da a luz una semilla, ya da a luz un hijo hermoso que nace de su vientre. Es que en ese proceso de cuando fue sembrada la semilla a cuando nace el hijo, es el tiempo de la gestación, es el tiempo de una transformación. Lo mismo es en la palabra de Dios. En el tiempo de la profecía se siembra una semilla. Dios da la semilla de la palabra diciendo: voy a dar a conocer mi nombre. Mi nombre se llamará Emmanuel. Mi nombre se llamará Príncipe de Paz, admirable consejero, Dios fuerte. Pero cuando ya viene el tiempo del cumplimiento, dice la palabra que a Dios le plació en el cumplimiento del tiempo enviar a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo pecado. El Señor se glorificó dando el cumplimiento. En el cumplimiento del tiempo nació Jesús. En Jesús se cumple todo lo que estaba escrito en el tiempo antiguo. Jesús es la roca angular. Jesús es la piedra del ángulo. Es donde está asentado todo el fundamento de Dios. Aleluya. En Él se cumple lo que son apóstoles y profetas. La Biblia dice que edifiquemos nuestro fundamento bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, Jesucristo mismo. Entonces Cristo es la piedra y sobre Él vamos edificando. Vamos a avanzar en el tema porque el tiempo se nos va. Vamos una vez más a la palabra, a Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a adentrarnos un poquito más ahí. Lo tenemos. Mateo 28, 19. Oiga bien, dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Primeramente miramos que el nombre es singular, igual que lo que decía Isaías 9:6, donde dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de 5 títulos allá, pero un solo nombre que encerraría los 5 títulos. ¿Sí me comprende? Un solo nombre encerraría príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Un solo nombre, pero serán 5 títulos, porque los 5 títulos serían diferentes manifestaciones de ese solo personaje. ¿Sí me comprende? Un solo personaje sería Cristo el Señor, y Él sería consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diferentes manifestaciones, pero un mismo Dios, un solo Señor. Un solo nombre encerraría la descripción de ese personaje. ¿Sí me comprende?
Y entendemos que ese nombre no se pudo dar a conocer en el tiempo antiguo, porque todavía no era el tiempo de que se revelara. Pero en el tiempo cuando nace a través de María la Virgen, se da a conocer el nombre, se revela, se le pone por nombre Jesús, como el ángel lo dijo. ¿Por qué? Porque era el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Ahora, Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Aquí hay un nombre encerrado. Padre no es nombre, Padre es título. Hijo no es nombre, Hijo es título. Aquí hay muchos, todos somos hijos, pero el nombre de todos no es hijo. Cada uno tiene su propio nombre. Uno se llama Pedro, otro Juan, otra María, otra Teresa. Tienen su nombre, pero en su casa papá le dice hija o hijo. Un título, padre. Muchos son padres de los que están acá, pero su nombre no es padre. Otros son doctores, otros son trabajadores, electricistas, lo que sea, y les llaman de diferente nombre, pero son títulos que describen la función que usted lleva a cabo. En el trabajo le llaman el doctor, el abogado, le llaman el ingeniero, le llaman lo que sea, porque esa es la función que está cumpliendo. Ese título describe la función que está realizando. Amén. Pero cuando usted va a firmar un cheque, usted no firma con su nombre ahí, me llamo Padre, y pone el nombre Padre en el cheque. No, porque tiene que tener un nombre propio. Bueno, pues Cristo Jesús es el nombre con el que Dios firmó la salvación. El cheque de la salvación que le ha entregado lo firmó, y no puso Padre, no puso Hijo, no puso Admirable, no puso Consejero, no puso Dios Fuerte, no puso ningún título. El nombre que puso el Señor fue Jesucristo, Cristo Jesús. Ese fue el nombre con el que firmó el cheque. El cheque, si usted quiere comprar salvación, ahí agarra el cheque que ya está firmado, y lo que usted necesite, ahí está el cheque de la salvación, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se encierra todo, ahí se encierra la salvación, ahí se encierra la sanidad, ahí se encierra la fortaleza, ahí se encierra la restauración, ahí se encierra la bendición de Dios, ahí se encierra. Entonces, cuando hablamos de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, estamos hablando de tres diferentes manifestaciones. Todos entendemos que no hay tres dioses, entendemos que hay un solo Dios, porque eso dice la Biblia. Pero habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, porque son tres diferentes manifestaciones las que Dios tiene. Pero esas tres manifestaciones se encierran en Cristo Jesús. En Cristo miramos al Padre eterno, en Cristo miramos al Hijo de Dios, en Cristo miramos al Admirable, al Consejero, al Dios Fuerte. En Cristo miramos la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. ¿Sí me comprende? Así como una persona puede tener muchas funciones, y en un lugar es padre, es hijo, es abogado, es ingeniero, es doctor, es licenciado, y dice: wow, ¿cuántos títulos tiene? Pues es que tiene todas esas funciones. Pues el Señor tiene toda función que usted pueda mencionar. Si necesita un doctor, solo invoque el nombre de Cristo. Si necesita un abogado, invoque el nombre de Cristo. Si necesita un consejero, invoque el nombre de Cristo. Si necesita uno que le dé fuerza, invoque el nombre de Cristo. Si necesita un sanador, invoque el nombre de Cristo. Lo que usted necesite lo tiene en el nombre de Cristo Jesús. Ese nombre es sobre todo nombre. Es sobre todo nombre. Ese nombre es maravilloso. Ahora veamos qué dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular. Hay un nombre escondido, un nombre oculto. Bautizándolos en el nombre, y luego menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres títulos. En Cristo se encierran esos tres títulos. Se encierra la plenitud de la deidad de Dios. Ya vamos a mirar eso en un momento más. Bueno, ¿cómo podemos identificar esto y saber esto? Vamos a la palabra. Vamos a escudriñar un poquito más a fondo esto. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 nos habla lo mismo que Mateo 28, 19. Vamos a mirar cómo nos lo pone Marcos. Veamos lo que dicen los diferentes evangelistas. No solamente uno, sino lo que dicen todos, para tener un mejor entendimiento sobre lo que la palabra del Señor enseña.